puedes imaginarlo, ¿por qué no vivirlo? Si les ha pasado a otros, ¿por qué no a ti? Espacio en blanco. El lugar donde encuentras lo improbable. Volamos ahora hasta Argentina a la búsqueda de nuestro nuevo invitado. Junto a él vamos a realizar un viaje fascinante a través del mundo de los médiums y la diversidad de experiencias espirituales. E intentaremos conocer desde las primeras formas de contacto intangible en la infancia hasta los relatos de los sensitivos excepcionales que han influido en la sociedad. Los médiums, un fenómeno tan antiguo como el ser humano, serán hoy objeto de nuestro interés. Y para hacerlo nos vamos, como hemos dicho, hasta Argentina para saludar a nuestro nuevo invitado, Alejandro Parra. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches también para ti ya, Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel, qué placer hablar contigo nuevamente. Desde el 2018 no nos vemos, en Madrid. 18, wow, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Tal cual. Doctor, ¿cómo estás? Bien, contento de estar de nuevo contigo y sorprendido por este trabajo que has hecho. Doctor en psicología, has escrito un trabajo hablando de mediums y te pregunto, ¿alguien como tú, doctor en psicología, ya acepta las experiencias espirituales? Bueno, desde luego. El problema es la interpretación que hacemos. O sea, el medium existe, sin duda alguna. El problema es, ¿acaso ellos realmente entran en contacto con una nueva dimensión, diferente? Son como que realmente creemos antenas que nos permiten contactar con seres queridos fallecidos, etcétera. El gran problema de la mediumnidad es que la mediumnidad no se reduce solamente a un culto, en este caso el espiritismo, sino que uno puede encontrar mediums, como lo he hecho yo, a lo largo del mundo entero. Uno puede encontrar diferentes estilos de mediumnidad, incluso entre los chamanes, entre los canalizadores. Los puedes encontrar en Japón, en lugares tan distantes como Japón, India, América del Sur, Inglaterra, los Estados Unidos. En fin, la mediumnidad es un fenómeno que trasciende culturas, trasciende épocas, y que muchas personas, incluso quienes practican registros acásicos o quienes realizan diversos tipos de prácticas, eventualmente experimentan alguna forma de comunicación espiritual. Y en este libro rescato investigaciones hechas, entrevistas a una amplísima variedad de médiums y sensitivos que francamente me han deslumbrado en cuanto a sus condiciones y habilidades. Luego te voy a preguntar que nos cuentes alguna de esas experiencias, pero ¿cuáles serían las señales de la mediunidad? Si es que hay señales. Sí. Bueno, sí, por supuesto, claro. Hay una forma de mediumnidad que por lo general muchas personas suelen haber experimentado incluso en la niñez. Los espiritistas llaman a esta forma de mediumnidad una protomediumnidad o una premediumnidad, a cierta forma de sensibilidad en la que son receptores de alguna forma de señal, como por ejemplo ver sombras, luces, sentir que su cuerpo es atravesado por alguna fuerza y así. No sé si recuerdas, en mi visita anterior yo presentaba un libro sobre experiencias paranormales en hospitales con enfermeras. Sí. Bueno, este fenómeno puntualmente, aquel que involucra a los medios, son aquellas personas que a lo largo de su vida, incluso en su niñez, han tenido algún tipo de experiencia en particular, pero muchas veces el temor, la ansiedad, la idea de que pueden ser víctimas de un trastorno mental o que esto afecta a su salud mental, hace que muchas personas repriman este tipo de experiencia. Entonces, un poco el libro plantea lo que yo llamo eutonía espiritual, o sea, la manera a través de la cual el medium, cognitivamente, a través de un sistema de creencias, a través de un culto, se va introduciendo, va a tomar mayor fortaleza individual para evitar justamente experimentar ansiedad, miedo y temor, y entonces se va involucrando poco a poco al contacto con ese mundo, que por supuesto
puede disparar naturalmente muchas ansiedades y así, pero finalmente el medium tiene de alguna forma la capacidad de encontrar un punto intermedio en el que esto que los espiritas llaman el desarrollo de la mediumnidad se va convirtiendo en un sistema bajo control, justamente controla esta ansiedad, este miedo, esta forma disruptiva en la que aparecen señales que no puede interpretar, por lo menos en una instancia inicial, y que después puede lograr comprender cada vez mejor y entender cuál es el propósito y el sentido de su habilidad o de su sensibilidad y convertirse en un medium profesional. Vale. Los niños, los amigos imaginarios de los niños, ¿podía ser un ejemplo de esa proto-mediumnidad que decías? Exactamente, Miguel, exactamente. ¿Por qué? Porque en la niñez muchos niños atraviesan una etapa en la cual, si bien es cierto que la fantasía y la imaginación y una serie de factores ya de orden psicológico, en otros casos hay niños que tienen cierta forma de sensibilidad en donde, por ejemplo, dialogan con el abuelo que no han conocido, por ejemplo, o con una persona, no solamente, digamos, una entidad fantástica, sino incluso un diálogo en el que el niño recibe información y de repente se la comunica a uno de sus padres. Y uno de sus padres confirma efectivamente esto. Yo tengo el caso sorprendente que tuvimos aquí en el instituto hace algunos años en nuestros grupos, en donde un hombre mayor de unos 40, 50 años nos narraba que en cierta ocasión él tiene una experiencia en la que ve la imagen de su abuela a los pies de su cama, que le hace un gesto que él interpreta como una señal de despedida. Entonces él se levanta de la cama, va a ver a sus padres, despierta a su padre y le dice: la abuela ha fallecido. El papá, por supuesto, conmocionado por la noticia, lo manda a dormir al niño de vuelta, suena el teléfono, levanta y escucha la voz de su hermano que estaba en un hospital donde su mamá había sido hospitalizada de urgencia y había fallecido en ese momento. Ahora, lo sorprendente del caso es que su mamá se levanta de la cama, va a los pies de la cama del niño y le dice que sea la última vez que tú cuentas una experiencia de este tipo, ¿no? O sea, de alguna manera reprimió esta facultad, esta condición, y se animó a narrarla en un espacio de contención, de poder compartir experiencias que él había tenido. De modo que en la niñez hay una etapa en la que este tipo de experiencias pueden ser mucho más comunes y naturalizadas de lo que realmente creemos. Alejandro, ¿y con qué se comunica? ¿Con entes fallecidos? ¿Con seres o entidades de otras dimensiones? ¿Con qué se puede entrar en contacto? Bueno, acá tenemos una enorme diversidad de experiencias, porque si bien es cierto que básicamente hay dos estilos de mediumnidad, hoy predominan ambos, pero uno sobre todo tiene actualmente mayor fuerza, incluso en las redes, que es lo que llamamos mediumnidad secular o mediumnidad laica, o sea, personas que ofrecen un servicio, a veces con una tarifa, y que funcionan como una antena de alguna forma, o sea, la metáfora de una antena, en donde personas que están pasando por una situación de duelo, personas que han perdido un ser querido, a causa de una enfermedad terminal, de un suicidio o de cualquier otra forma de muerte, un accidente automovilístico, por ejemplo, consultan un medium, porque el medium hoy día, lo que en el pasado era patologizado o era pensado como un estigma para la salud mental, hoy día el medium tiene un rol terapéutico. O sea, una persona incluso puede pagar una consulta a un medium, ese medium se contacta o dice contactarse con este ser querido fallecido y la persona puede o no formular preguntas pero sobre todo lo más interesante de este estilo de mediumnidad es que la persona consulta un medium para trabajar sus propias crisis en el dolor por la pérdida en la que se encuentra. Y esto no solamente se limita al fenómeno de la mediumnidad, de hecho hay mediums que dicen contactarse con animales, y entonces las personas que han perdido una mascota los contactan para entablar una suerte de, entre comillas, diálogo, y tenemos a partir de ahí toda una gran diversidad de mediums, en el sentido de los mediums religiosos, que los encontramos en las sociedades kardechistas, los encontramos en los cultos umbanda, en el vudú, en el espiritismo garífano en Guatemala, lo encontramos en las mediums de Japón, por ejemplo. O sea, la mediumnidad se ha transformado en un fenómeno cultural tan amplio, tan complejo,
que tiene tantas aristas para examinar, antropológicas, sociales, culturales, históricas, que es un campo, es un territorio fascinante, y en este libro un poco trato de rescatar entrevistas, investigaciones que hemos hecho y trabajos de investigación que un poco ponen al medium como el principal protagonista, el principal sensitivo. Y dentro de ese trabajo hablas de diferentes, no sé si llamarlo categorías. Hay una que a mí me llama mucho la atención, esos medium que hacen cirugías astrales e incluso físicas. Supongo que habrás conocido alguno, Siarigó, ¿verdad? Pachita. Bueno, no los conocí porque ya murieron hace muchos años, ya, pero sí he conocido, por ejemplo, algunos de los brasileños. No soy tan viejo. No soy tan viejo, pero sí, yo he tenido la oportunidad de ver a cirujanos filipinos, a casos de mediums, sobre todo en Brasil, que siguieron la tradición de Siarigó. O sea, Siarigó dejó un linaje de mediums. Todos además tuvieron muertes espantosas en accidentes, uno fue asesinado, o sea, hay una historia por detrás bastante macabra en relación con algunos de estos medios. Pero lo más sorprendente del caso era que Siarigó y otros, digamos, de estilo similar, hacían intervenciones quirúrgicas en estado de trance, diciendo incorporar al espíritu de un médico alemán fallecido en la Primera Guerra, que era el Dr. Fritz. Dr. Fritz debe ser uno de los médicos más famosos de todo Brasil, porque nunca se supo si realmente existió o no, porque ese nombre y médicos, digamos, alemanes hay millones. Pero digo, lo interesante de su caso es que este estilo de práctica, que es, además del medium que asiste en el duelo, es, uno podría pensar, posiblemente una de las formas de mediunidad que tienen más público cautivo. ¿Por qué? Justamente porque los tratamientos curativos que algunos mediums utilizan a través de fluidos, por ejemplo, lo que ellos llaman fluidoterapia, a través de imposición de manos, a través de cirugías astrales o psíquicas, o sea, hacen una suerte de intervención. Esto lo he visto en varios lugares, en Brasil, aquí en Argentina incluso, en donde el medium incorpora un médico espiritual. A veces estos médicos no tienen nombre, o son médicos astrales, o son médicos que ellos dicen provienen de otros planetas y cosas similares, y realizan lo que sería la mímica de una intervención quirúrgica, no sobre el cuerpo de una persona, sino sobre su campo astral, extrayendo un tumor y luego cicatrizando o curando esa herida. Cuando uno ve esta práctica, ¿no?, y se sorprende por el estilo, lo que ellos plantean es que en realidad le han salvado la vida a su paciente porque han evitado que esa larva o ese tumor o esa oscuridad que ven en el campo energético fluídico del paciente se materializa en el cuerpo y entonces produzca una enfermedad. Y esta sería un poco la explicación que ellos dan a esta modalidad de intervención. Después tenemos los otros, como el caso tú mencionaste de Siarigó, que efectivamente hace un tipo de intervención mucho más dramática, ¿no?, en donde utiliza un cuchillo o un trozo de vidrio, ¿no?, y hace intervenciones bastante más riesgosas, de hecho, ¿no?, que actualmente, hasta donde yo sé, al menos en Brasil o al menos en América Latina, todavía ya no se practica, o si se hace, se hará en alguna aldea o una región donde no tienen servicio médico, ¿verdad? Hablas también en tu libro de mesas parlantes, mesas que giran y levitan. Todo eso está también dentro del campo de la mediunidad y de esa corriente espiritista que se dio en Europa, en América. En todos los países, incluyendo España, en el siglo pasado, durante el periodo de la Segunda República, las prácticas espiritistas hasta los años 30, por lo menos hasta la llegada de Franco, hasta la Guerra Civil Española, fue una práctica sumamente común, sobre todo de las clases más acomodadas, aristocráticas, en donde las personas, cuando terminaban la cena por la noche, ponían una pequeña mesita trípode, colocaban sus manos en torno a una mesa y la mesa comenzaba inexplicablemente a moverse y a golpetear y hacer o dar golpes y comunicarse a través de esa forma. Yo he participado de varios encuentros en el Instituto de Psicología Paranormal y en otros, en Brasil y en otros lugares, en donde este tipo de práctica es bastante frecuente. Nunca he tenido la posibilidad de verla levitar la mesa, en términos de verla elevada unos metros en el aire, eso no, por supuesto, pero sí he tenido la posibilidad de participar con mediums en este tipo de sesiones y efectivamente es impresionante el efecto en donde la mesa parece que baila, danza contigo
¿no? Y con los miembros del grupo y así. Bueno, este estilo de mediumnidad es muy antiguo, casi tan antiguo como el origen del espiritismo mismo, a mediados del siglo XIX, y formaba parte de una forma a través de la cual, supuestamente, la entidad comunicante utilizaba la mesa como un vehículo. En realidad, más que la mesa, utilizaba el medium, que es el que se supone que tiene el poder o la capacidad para, digamos, canalizar esa información y usar ese mecanismo, la mesa, como un método para obtener la información. Otro tema también dentro de los medium era el ectoplasma. En el siglo no pasado, el antepasado, yo creo ya, se daba este tipo de circunstancia. Había mediums que de su cuerpo salía una figura o algo que se llamaba ectoplasma, que llegaba a tener incluso la forma de ese otro espíritu con el que estaban comunicando. ¿Lo habéis comprobado? ¿Esto es cierto? Y luego te pediré explicaciones, pero... Bueno, explicaciones mucho no hay. Es un fenómeno que básicamente tuvo su periodo de auge hasta los años 30 y 40 en Brasil. Hubo otros mediums también que produjeron fenómenos de este estilo hasta por lo menos la década del 60. Pero, por ejemplo, en Francia y en otros países de Europa, Italia y así, era muy común que los mediums, ellos decían poder, digamos, vomitar o regurgitar alguna forma de sustancia, por lo general blanca, como una suerte de muselina o de humo blanco. Yo tuve la ocasión de visitar Hanau, en Alemania, ahí cerquita de Frankfurt, y conocer a un medium, se llama Kai Gmück. Él forma parte de un círculo mediúmnico, no sé si actualmente lo sigue haciendo, pero hasta por lo menos 2016, hasta el 2011, por lo menos su grupo se mantenía activo. Y Kai, él dice incorporar, entre otros, por ejemplo, el espíritu del famoso parapsicólogo alemán Hans Bender. Entonces, en un contexto, en un círculo que se forma con aplausos, gritos y así, bueno, el medium encerrado en un gabinete con cortinas, muy similar al estilo de las sesiones mediúmnicas de fines del siglo pasado, de alguna forma generaba una instancia en la cual, cuando corrían el cortinado, efectivamente emanaba esta sustancia, que yo tuve ocasión así de ver así fugazmente, bajo condiciones muy estrictas de control, donde no se podía llevar cámara fotográfica ni filmadora. Hubo parapsicólogos que visitaron a Kai y aceptaron ser sometidos bajo un protocolo de control, como el caso de Stephen Brown y otros, que efectivamente, digamos, se confirmaron la presencia de esa sustancia y así. Yo no puedo afirmar categóricamente de que el ectoplasma es o no genuino, al menos en esas fugaz visitas que hice y de la que fui testigo. Bueno, efectivamente algo aparecía cerca de su rostro y se formaba una figura, lo cual me sorprendió bastante. Pero, digamos, el fenómeno, eso, digamos, más allá de las sospechas o toda la cuestión de la manipulación, fraude y así, efectivamente en el pasado fue confirmada como un fenómeno con un carácter genuino, ¿verdad? Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y esta noche con Alejandro Parra desde Buenos Aires. ¿No te he preguntado la hora que era allí? ¿Qué hora es, Alejandro? Aquí son 11:50, a punto del próximo día. Vale. Otro de los capítulos de Medium, yo he tenido la oportunidad de conocer a alguno de ellos, José Medrado, es sí. gentes que son capaces de pintar. Yo tengo varios cuadros que me hizo José Medrado, lo hacía en varios minutos, y son tan parecidos a Monet, a Van Gogh, que son sorprendentes. Tú en tu libro hablas de Florencio Antón. Florencio Antón es un medium de Salvador de Bahía. Nosotros trajimos en ocasión de un evento aquí en Buenos Aires a Florencio Antón. Él es enfermero de profesión, es un hombre enorme, alto, que vino acompañado por un grupo de sus propios seguidores que funcionaban un poco como protectores espirituales, ¿no? Donde, bueno, ellos mismos organizaban una sesión. Al finalizar su conferencia, él se ofreció efectivamente para
hacer esta demostración. Y bueno, así como en su momento fue a Luis Antonio Gasparetto en Brasil, o José Medrado, y bueno, y tantos otros en Brasil, en ese país hay un cultivo de la mediumnidad formidable, y uno puede encontrar un medium en cada esquina. Lo interesante de su caso era que lograba reproducir pinturas de Toulouse-Lautrec, Rembrandt, Picasso, en cuestión de 3 o 4 minutos, ¿no? Y con óleos, con crayones, con pinceles, y era verdaderamente sorprendente, no solamente la velocidad, todos actúan bajo la misma pauta, ¿no? O sea, una música de fondo, rítmica, que los compele a realizar su obra. Y la principal pregunta que uno se hace cuando descubre estas formidables producciones artísticas es si efectivamente o inconscientemente ellos en rigor no son otra cosa que artistas reprimidos, ¿no? Entonces, en el mundo del arte, cuando uno un poco estudia este fenómeno, en España incluso hay un grupo en Barcelona que se especializa en feminidad y espiritismo. Sería interesante que los contactes, porque justamente examinan el caso de mediums de los años 20 de españolas, que también escribían o publicaban libros o poesía, todo supuestamente inspirado por espíritus. Ahora, lo interesante de Antón es que uno puede ver estas producciones veloces, seguras, bonita. Yo tengo 2 o 3 cuadros de él aquí en nuestro instituto, de modo que lo que encontramos básicamente es un artista, un estilo de artista outsider, ¿no? Como alguien que no pertenece al mundo del arte, pero que sin embargo imita de alguna manera el estilo pictórico de estos pintores desaparecidos, que según ellos dicen, los pintores todavía desean tener una manifestación desde el más allá, se manifiestan para reproducir este tipo de obras increíbles. 2 minutos nos quedan. El medium que más te haya a ti sorprendido. No sé si me has escuchado o estás pensando. Bueno, a ver, sorprendido, encontré varios casos y testimonios. Aquí en Argentina, por ejemplo, tenemos el caso de Leonardo Kessler. Leonardo es un medium secular, laico, no es religioso, y realiza sesiones en donde básicamente sus sesiones se basan en lecturas mediúmnicas. Y yo lo he invitado varias veces a nuestros grupos y en actividades, y a mí francamente me ha sorprendido la rapidez, el histrionismo, el estilo, además del respeto que él usa, para trabajar con sus consultantes. La mayor parte de las personas viene por temas de duelo, en donde él incluso combina cuestiones como las constelaciones familiares, una serie de procesos psicológicos, y lo trabaja muy bien. A mí me ha sorprendido su estilo. Nosotros lo investigamos, mediante procedimientos psicométricos y otros tipos de técnicas, y es una persona absolutamente normal, un padre de familia, o sea, no es un esquizoide. Y efectivamente, cuando hace sus lecturas, las personas quedan, sin conocerlas siquiera, quedan francamente impresionadas, y uno ve claramente el contexto, por lo general en un contexto grupal. Él se acerca a cada uno de los participantes y va haciendo una lectura mediúmnica con solamente 2 datos: el parentesco de la persona fallecida y la edad o algún otro dato en particular, ¿no? Y el nombre. Y esto, bueno, a mí francamente me ha sorprendido la rapidez y el efecto psicológico que tiene, porque además ayuda a las personas a poder procesar la situación de duelo, ¿no? Creo que es uno de los casos, al menos en Buenos Aires, más sorprendentes del estilo mediúmnico secular, no religioso. Después, por supuesto, sí, he visto, ocasionalmente participo de encuentros de mediumnidad en sociedades espíritas donde practican desobsesión, fluidoterapia, ¿no? Y otros tipos de técnicas en donde el medium cae en trance y realiza otro tipo de trabajos espirituales. No tengo mucho más tiempo, Alejandro. Si queréis saber más, Mediums, un trabajo interesante y exhaustivo acerca de este extraño mundo, te emplazo para seguir hablando del tema cuando vengas por España. ¿Forma de contacto contigo? Redes sociales, Instagram, Facebook, y por supuesto el libro ahora exhibido en todas las librerías españolas, todas las tiendas. Se llama Mediums, una introducción a la diversidad del mundo espiritual,
de Editorial Almuzara. Te agradezco mucho tu presencia aquí en el Espacio en Blanco y espero verte muy pronto. Igualmente para ti. Se te extraña en Argentina. Espero algún día poder verte. Dentro de poquito iremos por ahí. Fuerte abrazo. Fantástico. Hasta pronto. Igualmente para ti. Adiós.